La amistad es uno de los mayores regalos que podemos tener en la vida. Los verdaderos amigos nos brindan apoyo, felicidad y crecimiento. Sin embargo, no todas las personas que se acercan a nosotros tienen intenciones puras o quieren lo mejor para nosotros. Identificar quiénes son amigos verdaderos y quiénes falsos puede ser un desafío, pero también es una habilidad esencial para proteger nuestro corazón, evitar decepciones profundas y construir relaciones sanas y genuinas. En este video, exploraremos esta importante reflexión a través de una historia que contiene valiosas lecciones, el viaje de Daniel. Daniel es un ejemplo de generosidad, confianza y bondad. Siempre creyó en lo mejor de las personas, compartiendo sus sueños y su vida sin restricciones. Sin embargo, como a muchos de nosotros, su confianza irrestricta lo colocó en situaciones de gran dolor. Daniel enfrentó traiciones inesperadas por parte de personas que consideraba amigos, lo que lo llevó a cuestionar sus elecciones y redefinir el significado de la verdadera amistad. Su camino es una invitación para todos nosotros, aprender a observar las acciones de las personas que nos rodean, discernir intenciones y valorar a quienes realmente merecen un espacio en nuestras vidas. A lo largo de este video conocerás los detalles de la historia de Daniel, un joven común y corriente, pero cuya experiencia revela verdades universales sobre la amistad y la confianza. Pasaremos juntos por episodios de generosidad, decepciones y momentos de soledad, pero también veremos cómo encontró la fuerza para resucitar. Además, aprenderemos lecciones importantes que podemos aplicar en nuestra propia vida, como reconocer las señales de los falsos amigos, cómo valorar las amistades verdaderas y, sobre todo, cómo crecer después de afrontar el dolor de la traición. La historia de Daniel comienza con su confianza ilimitada en todos los que lo rodean. Creía que ser generoso y compartir los sueños era suficiente para crear vínculos verdaderos y duraderos. Sin embargo, como veremos pronto, no todos veían la vida de la misma manera. Daniel aprendió por las malas que hay personas dispuestas a aprovecharse de su bondad y vulnerabilidad. El primer gran golpe vino de una persona a la que consideraba un colega de confianza. Este episodio fue solo el comienzo de una serie de acontecimientos que sacudieron su visión de la amistad y lo obligaron a madurar. Pero el dolor de Daniel no se limitó a un solo evento. Lo que realmente lo marcó fueron las traiciones que venían de quienes menos esperaba, personas cercanas, íntimas y en quienes confiaba como hermanos. Jorge, su mejor amigo, y Ruth, alguien a quien amaba, enfrentaron uno de los momentos más difíciles en la vida de Daniel. Estas dolorosas experiencias, sin embargo, lo llevaron a un momento de introspección y aprendizaje. Y es precisamente en estos momentos de soledad y dolor donde emergen las mayores lecciones de la vida. Durante su etapa más vulnerable, Daniel encontró apoyo en una persona poco común, Doña Teresina. Con su sabiduría sencilla pero profunda, ella le ayudó a ver la realidad desde una nueva perspectiva. Fue a través de las palabras de Doña Teresina que Daniel comprendió una verdad poderosa: los verdaderos amigos se revelan en tiempos difíciles. Son aquellos que están a tu lado cuando todo parece venirse abajo, y no solo cuando las cosas van bien. Con esta conversación transformadora, Daniel finalmente aprendió a discernir entre amistades verdaderas y falsas. Esta historia no se trata solo de Daniel, se trata de mí, de ti, de todos nosotros. ¿Quién nunca se ha sentido decepcionado por alguien en quien confiaba? ¿Quién nunca ha dado demasiado por una amistad que no ofrecía nada a cambio? El dolor de la traición puede ser abrumador, pero también trae consigo un regalo oculto, el aprendizaje. Y es este aprendizaje el que queremos compartir hoy aquí. Al final de este video, no solo aprenderás sobre el viaje de Daniel,
sino que también te llevarás herramientas prácticas y reflexivas para aplicar a tu vida. Aprendamos a identificar señales claras de falsos amigos. Valorar y cultivar las amistades verdaderas. Superar el dolor de la decepción y utilizar esa experiencia para crecer. Ser más selectivo con las personas con las que elegimos estar. Practica el perdón y el desapego para avanzar con ligereza y sabiduría. Así que prepárate para embarcarte en esta historia llena de emociones y aprendizajes. Sigue el viaje de Daniel y permítete reflexionar sobre las amistades en tu propia vida. Después de todo, todos merecemos tener personas a nuestro lado que nos apoyen, nos respeten y realmente apoyen nuestro éxito. Daniel era el tipo de persona que a todos les gustaría tener cerca. Dueño de un corazón generoso y una visión positiva de la vida, creía que la bondad, cuando se comparte, tenía el poder de transformar el mundo. Desde joven tenía la costumbre de ayudar a cualquier persona necesitada, ya fuera un compañero de trabajo en dificultades, un vecino que necesitaba un consejo o incluso un extraño que se cruzaba en su camino. La confianza de Daniel en la gente era impresionante. Creía lo mejor de todos, incluso cuando había señales claras de que su confianza podía romperse. Para él confiar en los demás era natural y necesario. Si no confío en la gente, ¿cómo confiarán ellos en mí?, dijo. Esta mentalidad lo acompañó durante gran parte de su vida y, durante mucho tiempo, pareció que su generosidad estaba dando buenos frutos. Daniel era querido. Tenía un círculo de amigos y creía que podía contar con ellos siempre que los necesitara. Fue precisamente esta confianza ilimitada la que inició el primer gran golpe de su vida. Daniel siempre ha sido alguien lleno de sueños. Uno de ellos, que seguía desde hacía años, era realizar un viaje internacional para descubrir nuevas culturas y ampliar horizontes. Había ahorrado durante mucho tiempo para ello y, en una tarde cualquiera de trabajo, decidió compartir su ilusión con Alberto, un compañero de oficina. Alberto parecía alguien de confianza. Almorzaban juntos con frecuencia, hablaban de la vida e incluso compartían frustraciones en el trabajo. Al parecer, la amistad se estaba consolidando. Por eso, cuando Daniel habló de sus planes de viaje, lo hizo sin dudarlo. Detalló cada paso, el destino, la fecha prevista y hasta el monto que tenía ahorrado. Alberto escuchaba todo atentamente, sonriendo y mostrando entusiasmo por el sueño de su amigo. Pero lo que Daniel no sabía es que no todas las sonrisas son sinceras. Detrás de esa aparente emoción, Alberto vio una oportunidad, no para ayudar o apoyar a su amigo, sino para aprovechar esa información. Unos días después de la conversación, Daniel se dio cuenta de que algo extraño estaba pasando. Otros compañeros de trabajo comenzaron a hacer comentarios indirectos sobre el viaje, muchas veces con risas maliciosas y tonos burlones. Al principio, Daniel pensó que era solo una coincidencia, pero pronto quedó claro que Alberto había compartido su historia con otras personas. Pero lo más humillante se produjo durante el almuerzo en la cafetería de la empresa. Alberto, con tono sarcástico, comenzó a contar el gran sueño de Daniel para que todos lo escucharan. Chicos, ¿pueden creer que Daniel quiera gastar una fortuna para viajar al extranjero? Todo esto solo para tomar algunas fotos bonitas y publicarlas en Internet. ¿Quién se cree que es, millonario? La risa fue casi instantánea. Algunos compañeros intentaron ocultarlo, pero el daño ya estaba hecho. Daniel sintió que le ardía la cara y una ola de humillación invadió su cuerpo. Intentó mantener la calma, pero no pudo ocultar la tristeza en sus ojos. Después de todo, había confiado en alguien a quien consideraba un amigo,
alguien con quien compartía no solo sus sueños sino también su tiempo y confianza. La traición fue un duro golpe. No solo por vergüenza, sino porque Daniel se dio cuenta de que su confianza, una vez más, estaba fuera de lugar. Empezó a preguntarse, ¿soy demasiado ingenuo? ¿Está mal creer en la gente? Estas preguntas lo atormentaron durante días, y la imagen de Alberto riéndose de su dolor fue difícil de olvidar. Después de este episodio, Daniel comenzó a reflexionar más profundamente sobre su generosidad y confianza irrestricta. Empezó a darse cuenta de algo importante: no todo el mundo valora la confianza de la misma manera. Para algunas personas, la vulnerabilidad de otra persona es vista como una oportunidad de manipulación o entretenimiento. Y eso fue lo que hizo Alberto. Daniel no podía entender cómo alguien podía ser tan cruel. Para él, compartir sus sueños fue un gesto de cercanía y confianza, y nunca imaginó que podría ser usado en su contra. Pero a pesar de lo herido que estaba, Daniel no permitió que esta experiencia destruyera quién era. En cambio, empezó a prometerse a sí mismo que sería más cuidadoso. Aprendió que antes de abrir su vida a alguien, era importante observar sus acciones. Las palabras bonitas y las sonrisas amistosas no siempre reflejan un corazón sincero. Esta primera traición, sin embargo, fue solo el comienzo. Lo que Daniel aún no sabía era que su tendencia a confiar ciegamente en la gente lo pondría en situaciones aún más dolorosas en el futuro. El episodio con Alberto sirvió como advertencia, una advertencia de que no todos los que lo rodeaban merecían conocer sus sueños, miedos y debilidades. Pero, como mucha gente, Daniel todavía creía que todos tenían la capacidad de cambiar y que no debía juzgar a las personas basándose en el error de una sola. Este patrón de generosidad y confianza, si bien era una de las mayores cualidades de Daniel, también era su mayor vulnerabilidad. Y como veremos en el próximo capítulo, la vida estaba a punto de poner a prueba esta vulnerabilidad una vez más, esta vez, en un nivel aún más profundo. La confianza de Daniel volvería a ser traicionada, pero esta vez, por personas mucho más cercanas y en un contexto aún más delicado: su relación con su mejor amigo, Jorge, y con Ruth, la mujer que amaba. Después del episodio con Alberto, Daniel pensó que había aprendido la lección. La humillación pública provocada por la traición de un colega lo hizo más cauteloso, pero no cambió la esencia de quién era. Daniel todavía creía en la bondad de las personas, especialmente de aquellas que consideraba más cercanas. El exceso de confianza y generosidad, señas de identidad de su personalidad, siguieron formando parte de su vida. Fue exactamente esta confianza la que lo llevó a enfrentar una segunda decepción, esta vez mucho más dolorosa. En ese momento de su vida, Daniel tenía un mejor amigo llamado Jorge. Eran inseparables esos amigos que parecían hermanos. Desde adolescente, Jorge ha estado al lado de Daniel en momentos importantes. Compartieron sueños, logros y hasta momentos difíciles. Para Daniel, Jorge era como un pilar de seguridad, alguien con quien podía contar en cualquier situación. Nunca hubiera imaginado que, algún día, el que consideraba un hermano podría convertirse en protagonista de uno de los dolores más grandes de su vida. Fue en este contexto de profunda amistad que Daniel conoció a Ruth. Ella apareció en un momento inesperado, trayendo nueva luz a la vida de Daniel. Estaba trabajando en un proyecto profesional cuando conoció a Ruth por primera vez en un evento de la empresa. Desde el principio, Ruth se mostró dulce, amigable e interesada en conocerlo mejor. Daniel quedó encantado con su actitud y, en poco tiempo, los dos comenzaron a acercarse. Cuando la relación empezó a tornarse más seria, Daniel hizo lo que parecía natural: le presentó a Ruth a su mejor amigo,
Jorge. En la mente de Daniel, George y Ruth, las dos personas que más quería, naturalmente se llevarían bien. Después de todo, creía que aquellos que eran importantes para él también lo serían entre sí. El encuentro tuvo lugar durante una cena en casa de Daniel. Fue una velada agradable, llena de risas y buenas conversaciones. Jorge elogió a Ruth, diciendo que era una gran persona y que Daniel había tomado una buena decisión. En ese momento todo parecía perfecto. Con el paso de las semanas, Daniel empezó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Jorge. Comenzó a mostrar un interés inusual en Ruth. Siempre que estaban juntos, Jorge se esforzaba en elogiar exageradamente a Ruth, preguntaba por ella y, en ocasiones, actuaba como si estuviera tratando de competir por su atención. Al principio, Daniel intentó ignorarlo. Está todo en mi cabeza, pensó. Pero las señales comenzaron a acumularse. Ruth también empezó a cambiar. Ella se mostraba más distante, menos presente en las conversaciones con Daniel y, por momentos, parecía incómoda cuando él hablaba de Jorge. La conexión entre ellos, que antes parecía tan natural y saludable, comenzó a debilitarse sin que Daniel entendiera por qué. Aún así, no podía imaginar que algo pudiera estar pasando entre los dos. La verdad salió a la luz una tarde. Daniel salía del trabajo cuando decidió pasarse por la cafetería a la que iba los fines de semana. Nada más entrar, lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Jorge y Ruth estaban sentados juntos en una mesa, conversando íntimamente. Ruth tocó el brazo de Jorge mientras él sonreía. Era una especie de cercanía que Daniel nunca había visto antes. Sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su mente daba vueltas, buscando una explicación lógica para ello. Quizás fue solo una conversación amistosa. Quizás estaba viendo cosas. Pero en el fondo, Daniel sabía que algo andaba mal. Decidió observar desde lejos, intentando calmar la tormenta que llevaba dentro. El golpe definitivo llegó unos días después, cuando Daniel recibió un mensaje anónimo en sus redes sociales. El mensaje decía claramente que Jorge y Ruth llevaban semanas juntos. La persona, que prefirió permanecer en el anonimato, dijo que los dos eran vistos a menudo en lugares públicos, actuando como una pareja. Daniel no podía creerlo, pero las piezas empezaron a encajar. La partida de Ruth, los cambios en el comportamiento de Jorge, ahora todo tenía sentido. Cuando Daniel confrontó a Ruth, ella no pudo negarlo. Con lágrimas en los ojos admitió que se había involucrado con Jorge. Sus palabras fueron un golpe al corazón de Daniel. No quería que esto sucediera, pero era más fuerte que yo. Jorge, por otro lado, no se arrepintió. Cuando Daniel lo buscó para conversar, Jorge se limitó a decir: así es la vida, Daniel. Lo vencerás. Esas frías palabras, dichas por alguien a quien consideraba un hermano, fueron la peor parte de la traición. Daniel sintió que había perdido no solo a su novia, sino también a la persona en la que más confiaba. El dolor fue abrumador. Daniel se encerró en sí mismo, tratando de entender cómo había sucedido eso. No podía creer que Jorge, alguien que había estado a su lado durante tantos años, hubiera podido traicionarlo así. La sensación de abandono fue aún mayor porque, tras la revelación, tanto Jorge como Ruth se distanciaron por completo. Siguieron con sus vidas como si nada hubiera pasado, dejando a Daniel solo para lidiar con las consecuencias emocionales. Durante semanas,
Daniel luchó contra la tristeza y los sentimientos de insuficiencia. Se preguntó, ¿qué hice mal? ¿Por qué estaba tan ciego? ¿Soy yo el problema? Las sucesivas traiciones empezaban a hacer tambalear su autoestima. Él, que siempre había sido una persona generosa y confiada, empezó a sentir que su bondad era una debilidad. Este segundo golpe le enseñó a Daniel una lección aún más profunda sobre la naturaleza humana. Se dio cuenta de que, a menudo, la traición no proviene de extraños o personas distantes, sino de aquellos más cercanos a nosotros, precisamente porque son los que tienen más acceso a nuestra confianza y vulnerabilidad. Esta experiencia hizo que Daniel comenzara a preguntarse en quién podía confiar realmente. Empezó a ver que las personas más cercanas a él no siempre tienen las mejores intenciones. Por doloroso que fuera, sabía que necesitaba aprender de ello o terminaría lastimándose nuevamente en el futuro. Con el fin de su relación con Ruth y la pérdida de su amistad con Jorge, Daniel entró en un periodo de profunda soledad. Se distanció de mucha gente por temor a ser traicionado nuevamente. Cada sonrisa que recibió se sintió falsa, cada gesto de bondad, sospecho. El corazón de Daniel estaba herido y ya no sabía confiar en nadie. Fue en ese momento de vulnerabilidad que empezó a enfermarse. La tristeza, el estrés y el sentimiento de abandono comenzaron a afectar su salud física. El cuerpo, así como la mente, sintió el peso de las decepciones acumuladas. Daniel llegó a un punto en el que no tenía fuerzas para levantarse de la cama. Sin embargo, fue precisamente durante este periodo de mayor soledad y fragilidad cuando una persona inesperada entró en su vida. Doña Teresina, una señora sencilla pero llena de sabiduría, fue quien tendió la mano a Daniel cuando todos los demás habían desaparecido. A partir de este encuentro, Daniel comenzaría a ver su dolor desde una nueva perspectiva. En el próximo capítulo conoceremos el momento transformador en el que Doña Teresina ayudó a Daniel a encontrar la fuerza para resucitar y comprender el verdadero valor de la amistad. El periodo posterior a la traición de George y Ruth fue el más oscuro en la vida de Daniel. Se sentía completamente solo, como si el mundo hubiera perdido todos sus colores. Los días se volvieron largos y vacíos. Lo que antes era entusiasmo y alegría se había convertido en un silencio agonizante, lleno de preguntas sin respuesta. Daniel ya no tenía energía para salir de casa, ni siquiera para las actividades más básicas. Los amigos con los que solía hablar empezaron a alejarse. Muchos no sabían cómo afrontar el dolor que sentía, mientras que otros, por falta de sensibilidad, ni siquiera se daban cuenta de que Daniel necesitaba ayuda. La constante tristeza y estrés comenzaron a afectar su salud física. Daniel comenzó a sentir fuertes dolores en su cuerpo, teniendo dificultades para dormir y, poco a poco, empezó a perder el apetito. Su reflejo en el espejo mostraba a alguien irreconocible. Flaco, demacrado y con profundas ojeras, parecía llevar sobre sus hombros el peso de un mundo entero. Fue durante este periodo de enfermedad y fragilidad que Daniel se dio cuenta de algo aún más doloroso: nadie apareció para ayudarlo. Aquellos a quienes había ayudado y apoyado en el pasado ahora estaban ausentes. Nadie llamó para ver cómo estaba. Nadie ofreció una palabra de consuelo. Daniel estaba solo. Este abandono fue un duro golpe. Daniel recordó las palabras de su madre, que decía. En ese momento, Daniel vio claramente quiénes eran las personas que realmente se preocupaban por él. O mejor dicho, se dio cuenta de que,
en la práctica, casi no había nadie. El sentimiento de soledad era insoportable y durante algunas noches lloró solo, preguntándose qué había hecho para merecer tanto sufrimiento. Fue en una tarde fría que el destino decidió intervenir. Daniel, que estaba demasiado débil para salir, se había quedado sin comida en casa. Después de mucho esfuerzo, decidió ir a la panadería de la esquina a comprar algo sencillo. El viento helado parecía cortarle la piel y cada paso se sentía como un maratón. Cuando llegó al mostrador, sintió un fuerte mareo y todo se oscureció. Despertó un tiempo después, en una casa sencilla y de aspecto acogedor. A su lado estaba sentada una señora de cabello gris, gafas redondas y mirada serena. «Te desmayaste, hijo. No te preocupes, ya estás a salvo en casa», dijo con voz suave y acogedora. Daniel todavía estaba confundido, pero pronto comprendió que la mujer estaba doña Teresina, un vecino mayor al que apenas conocía. Ella lo había visto desmayarse y, sin dudarlo, lo llevó a su casa para cuidarlo. En los días siguientes, doña Teresina cuidó de Daniel como si fuera su propio hijo. Le preparaba sopas, remedios caseros y, lo más importante, le hacía compañía. Sentada junto a la cama, contaba historias de su vida y escuchaba pacientemente lo que Daniel tenía que decir. No hizo demasiadas preguntas ni juzgó. Estaba ahí, presente. Daniel, que hacía mucho tiempo que no hablaba sinceramente con nadie, empezó a abrirse. Poco a poco le contó a doña Teresina las traiciones que había sufrido y la soledad que sentía. Habló de su generosidad y de cómo parecía que cuanto más daba a los demás, menos recibía a cambio. Doña Teresina lo escuchó atentamente y, cuando terminó, le puso la mano en el hombro y le dijo sabiamente: «Hijo, no todos los que te rodean son tus amigos. A veces se regalan perlas a quienes solo saben ver piedras. La vida te lastimó, pero también te enseñó. Presta atención a las señales». Doña Teresina explicó algo que Daniel nunca había pensado con claridad. Los verdaderos amigos son aquellos que permanecen a tu lado cuando el suelo se desmorona. No necesitan decir mucho porque sus acciones hablan más que las palabras. Es en tiempos difíciles cuando se caen las máscaras y ves a quien le importa realmente. Ella continuó: «La vida, hijo mío, no siempre es justa. Eres bueno, pero el mundo no siempre recompensa lo bueno de inmediato. Aún así, no permitas que la maldad de los demás cambie quién eres. Simplemente aprende a ser más selectivo con quien eliges confiar». Estas palabras conmovieron profundamente a Daniel. Se dio cuenta de que estaba tratando de protegerse del dolor cerrando su corazón, pero esto también le impedía la posibilidad de vivir relaciones verdaderas. Doña Teresina no le aconsejó que dejara de ser generoso, sino que tuviera discernimiento, la capacidad de observar las actitudes de las personas antes de confiarles. Durante una conversación, doña Teresina señaló algo importante. Los falsos amigos, hijo mío, tarde o temprano dan sus señales. Son aquellos que solo están presentes cuando todo va bien, pero desaparecen cuando más los necesitas. Presta atención a quienes te critican constantemente, a quienes se aprovechan de tus sueños o a quienes te rodean solo por interés. Estas palabras fueron una prueba de la realidad para Daniel. Comenzó a reflexionar sobre los comportamientos de Alberto, Jorge y hasta Rute. Se dio cuenta de que, en varios momentos, las señales estaban ahí,
pero prefirió ignorarlas porque creía demasiado en las personas. Ahora comprendió que ignorar esas señales era como abrir la puerta a nuevas decepciones. Durante las semanas que estuvo bajo el cuidado de doña Teresina, Daniel comenzó a recuperarse, no solo físicamente sino también emocionalmente. Empezó a comer de nuevo, ganó fuerzas y, lo más importante, empezó a ver su dolor como una lección. Doña Teresina, con su sencillez y sabiduría, le enseñó algo valioso. El dolor que sientes ahora es como un maestro duro pero necesario. Ella te está enseñando a ser más fuerte y más sabio. Agradece a las personas que dejaron tu vida, porque no merecían estar en ella. Los verdaderos permanecerán a tu lado, sin que tengas que pedírselo. Cuando Daniel finalmente se despidió de doña Teresina, sintió algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo: esperanza. Había comprendido que, por dolorosas que fueran las decepciones, encerraban importantes lecciones. Al regresar a su casa, Daniel se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. Ya no era la misma persona que confiaba ciegamente en todos. Ahora sabía que la verdadera amistad era algo raro y precioso. Había aprendido a observar las señales, a valorar las acciones y a protegerse de los oportunistas. Este momento de soledad, aunque doloroso, fue transformador. Y fue gracias a la sabiduría de doña Teresina que Daniel finalmente encontró el camino de la curación. No próximo capítulo, exploraremos las lecciones de la historia de Daniel, destacando las lecciones que se llevó consigo y cómo se pueden aplicar a la vida de cualquier persona. La historia de Daniel es, al mismo tiempo, dolorosa e inspiradora. Revela no solo las heridas causadas por las traiciones y las falsas amistades, sino también las profundas lecciones que podemos aprender de estas experiencias. Daniel sufrió mucho durante su viaje, pero al final salió más fuerte, más sabio y más resistente. Las lecciones que aprendió no son solo suyas, sino que pueden servir como guía para todos los que buscamos amistades verdaderas y relaciones más saludables. Estas son las principales lecciones que podemos aprender de la trayectoria de Daniel. Una de las mayores lecciones que aprendió Daniel es que los verdaderos amigos muestran su apoyo con acciones concretas, especialmente en tiempos difíciles. A lo largo de su vida, Daniel conoció a personas que decían que se preocupaban por él, pero cuando más lo necesitaba, desaparecieron. Alberto, por ejemplo, fingió ser un buen compañero de trabajo, pero rápidamente mostró sus verdaderas intenciones al traicionar la confianza de Daniel por pura ambición y envidia. Jorge, quien decía ser un hermano, demostró que de nada valían sus palabras al traicionarlo a sus espaldas. Incluso Ruth, alguien que parecía preocuparse por él, acabó contribuyendo a su decepción. Este patrón le mostró a Daniel que las palabras pueden estar vacías, mientras las actitudes revelar lo que realmente existe en el corazón de las personas. Si alguien dice que es tu amigo pero no está ahí cuando necesitas apoyo, tal vez esa amistad no sea tan genuina como parece. Las verdaderas amistades se manifiestan en los detalles, es el amigo que llama para ver si estás bien, que te ofrece ayuda sin que tengas que pedírsela o que permanece a tu lado en tus momentos más oscuros. Daniel aprendió a observar más actitudes y menos promesas. Se dio cuenta de que el amor, el respeto y la lealtad se evidencian en acciones, no en discursos. Otra lección importante de la historia de Daniel es que no todo el que se acerca a ti tiene buenas intenciones. Algunas personas se acercan a ti simplemente por interés, aprovechándose de tu generosidad o de tus sueños.
Eso fue lo que pasó cuando Daniel le compartió su plan de viaje a Alberto. La intención de Daniel era compartir su felicidad e inspirar confianza, pero Alberto vio esa oportunidad como una oportunidad para su propio beneficio. Asimismo, Jorge, que había convivido durante años con Daniel, no dudó en aprovechar la situación para lograr algo que deseaba, una relación con Ruth. Este tipo de comportamiento no es infrecuente. Las personas oportunistas ven tus debilidades o sueños como herramientas para conseguir lo que quieren. Se aprovechan de tu confianza y cuando consiguen lo que quieren, desaparecen. El error de Daniel fue confiar demasiado, pero esta experiencia le enseñó a ser más cauteloso al abrir su vida y sus planes a los demás. La lección aquí es clara, observe las intenciones de las personas. Si alguien parece interesado solo en lo que puedes ofrecer y no en quién eres, mantén la distancia. Los verdaderos amigos se preocupan por ti como persona, no solo por los beneficios que puedes brindarles. El concepto de discernimiento fue una de las mayores lecciones que doña Teresina le enseñó a Daniel. Ella le ayudó a entender que necesitamos prestar atención a las señales que las personas nos dan a lo largo del tiempo. En varias situaciones, Daniel ignoró pequeñas señales de advertencia. Alberto solía hacer comentarios envidiosos disfrazados de broma. Jorge mostró celos sutiles por el éxito y las relaciones de Daniel. Ruth, aunque sea inconscientemente, se mostró complaciente con la traición que ocurrió entre ella y Jorge. Estas pequeñas señales eran señales de que algo no estaba bien, pero Daniel, debido a su naturaleza amable y confiada, optó por ignorarlas. Aprender a observar estas señales es fundamental para evitar mayores decepciones. Las personas falsas, tarde o temprano, dejan escapar comportamientos tóxicos, como falta de apoyo en tiempos difíciles, comentarios que devalúan tus sueños o logros, actitudes egoístas que demuestran que están más preocupados por sí mismos que por la relación de amistad. El discernimiento nos ayuda a proteger nuestro corazón. No significa desconfiar de todos, sino observar atentamente antes de depositar nuestra confianza. Daniel aprendió que ser selectivo con las personas que lo rodean es un acto de sabiduría y autoprotección. El viaje de Daniel también nos enseña acerca de resiliencia, la capacidad de levantarse después de una caída, incluso cuando todo parece perdido. Las traiciones que enfrentó Daniel podrían haber destruido su fe en la humanidad. Tenía todos los motivos para aislarse del mundo, para volverse amargado y desconfiado. Pero, gracias a la sabiduría de doña Teresina, logró convertir sus decepciones en aprendizaje. Daniel entendió que las personas que dejaron su vida no merecían estar en ella. En lugar de cargar con resentimiento, decidió aprender del dolor y seguir adelante. Esto es lo que significa ser resiliente, convertir el dolor en una oportunidad de crecimiento. Las dificultades que enfrentamos no tienen por qué definirnos negativamente. Al igual que Daniel, podemos utilizar las decepciones para volvernos más fuertes, más sabios y más selectivos en nuestras relaciones. El dolor puede ser un maestro duro, pero sus lecciones son valiosas. Finalmente, la experiencia de Daniel reveló la importancia de autoconocimiento. Durante su periodo de soledad, tuvo tiempo para reflexionar sobre sí mismo, sus elecciones y sus relaciones. El autoconocimiento le permitió a Daniel comprender que necesitaba cambiar su postura. Se dio cuenta de que su tendencia a confiar ciegamente en todos lo hacía vulnerable a la traición. Su generosidad, aunque era una cualidad positiva,
debía equilibrarse con cautela y discernimiento. Conocerse a uno mismo fue el primer paso para atraer personas que comparten valores similares. Cuando sabes quién eres, qué valoras y qué mereces, se vuelve más fácil identificar quién merece estar a tu lado. Las amistades sanas comienzan con una relación sana contigo mismo. Daniel aprendió a mirar hacia adentro y reconocer su valor. No necesitaba rogar amistad o aceptación a personas que no se preocupaban por él. Al contrario, aprendió a rodearse de personas que demostraban, a través de sus acciones, que realmente merecían ser parte de su vida. Las lecciones de la historia de Daniel son universales. Nos muestran que la vida no siempre es justa, pero siempre trae aprendizaje. Valorar las acciones, ser cauteloso con los oportunistas, desarrollar el discernimiento, ser resiliente y buscar el autoconocimiento son pasos fundamentales para construir relaciones más sanas y verdaderas. Las lecciones de la historia de Daniel son universales. Nos muestran que la vida no siempre es justa, pero siempre trae aprendizaje. Valorar las acciones, ser cauteloso con los oportunistas, desarrollar el discernimiento, ser resiliente y buscar el autoconocimiento son pasos fundamentales para construir relaciones más sanas y verdaderas.